Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Les presento mi nuevo proyecto hermoso, un hermoso bolsito. Realmente a mí me encanta mucho, es un diseñito de caracol muy bonito con un diseño de Creaciones Mari Crochet Colombia. Yo soy Mari Toro, bienvenidos. Vamos a tejer este precioso bolsito. Chicos, está fácil, está rápido, tratamos de que sea en un único tutorial. Bueno chicos, el bolso está precioso y está fácil de hacer. Vamos a utilizar solo dos colores. En esta ocasión yo voy a utilizar verde y negro. Este se tejió este color coral y este color vino tinto. Es muy lindo, realmente gustó mucho, pero el pedido que tengo ahora es de estos dos tonos, verde y negro. Queda muy hermoso. Chicos, materiales, vamos a utilizar 100 gramos de negro y vamos a utilizar 80 gramos de verde. En este utilicé 100 gramos de vino tinto, 80 del color coral. Eso fue lo que se utilizó. Realmente vamos a utilizar varias formas de pegar la cargaderita, pero si ustedes quieren de esta forma, pues tendrán que tener estas chapitas para colocarle un imán. Sí es importante que tengan un pequeño imán para el cierre del bolsito. Estos accesorios sí se hacen totalmente a aguja e hilo, el mismo material y la misma aguja, no necesita nada diferente. La cargadera se tejió en telar mapuche, pero también se puede tejer en crochet, así que no pasa nada. Chicos, empecemos de una vez. Yo voy a empezar a enseñarles cómo se hace una de las tapitas. Vienen dos, pero no vamos a tejer sino una, y de esa misma forma van a repetir ustedes para luego unir las partes y ya. Realmente es un tutorial rápido, fácil, sencillo de entender y el resultado es perfectamente maravilloso. Bueno chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con el color negro y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenetas. Yo creo que 5 cadenetas. Cerramos con un punto deslizado para formar un pequeño círculo. Que en este pequeño círculo vamos a tejer 12 puntos bajos negros. Pero vamos a guardar nuestro hilo alma. 1, 2, 3, hasta tener 12 puntos bajos con negro. Listo chicos, terminé. Tengo 12 puntos bajos negros y vamos a empezar. En esta vuelta sí vamos a agarrar la pestañita de atrás de los puntos bajos. Vamos a trabajar solo agarrando la pestañita de atrás. Terminé con 12 puntos bajos negros y voy a empezar con un aumento. Voy a darles o a leerles toda la vuelta porque es muy importante, porque en sí son aumentos, se van a repetir como aumentos, pero el problema es que el orden cambia. Mucho cuidado. Primer aumento, agarrando la pestañita de atrás, voy a hacer un aumento negro con amarillo. Siguiente aumento, negro con amarillo. Listo, los dos primeros aumentos iguales, negro, amarillo. Primero va negro, luego amarillo. El siguiente aumento totalmente negro, o sea, dos puntos negros en un mismo punto. 1, 2. Siguiente aumento, amarillo. Acá cambia, primero va amarillo y luego va negro. ¿Sí ven la gran diferencia, chicos? Primero amarillo, luego negro. El siguiente va igual, primero amarillo, luego negro. En sí, a mí lo que me queda es, o lo que debe quedar es, punto amarillo, punto negro, punto amarillo, dos negros. Yo sé que este va en aumento, pero como es un punto negro, igual que la vuelta que traía, no se nota. Entonces, para que usted lo reconozca, debe quedar un punto amarillo, uno negro, uno amarillo, dos negros juntos. Acá voy igual, un amarillo, un negro, un amarillo. Entonces acá me falta otro negro para que queden dos negros juntos. Tengo aumento amarillo negro, acá quiere decir que va un aumento negro con amarillo. De esa forma voy a conseguir 5 motivos. Voy a seguir. Ya tengo dos negros, entonces acá empiezo nuevamente.
amarillo, negro, pero como el aumento lo dice negro, amarillo, entonces acá tengo que hacer el aumento negro, amarillo. Realmente parece un poco confuso, pero no, chicos. Si les toca repetir el video 2-3 veces, lo hacen, pero no está nada difícil. Y vuelvo a quedar amarillo, negro, amarillo. Entonces acá siguen dos negros juntos, en este caso en aumento, para que sí me quede el orden que yo quiero. Y vuelvo a tejer amarillo, negro, nuevamente amarillo, negro como punto de aumento, y voy a hacer un punto negro más para que sí se respete el orden. Mire, se empezó amarillo, negro, amarillo, dos negros, hasta ahí. Si quiere marcar, perfecto, hasta ahí para que siga la secuencia. Y vuelve a empezar amarillo, negro, amarillo, dos negros. Mire, se repite, es múltiplo de este. El problema es que en los aumentos es muy difícil decirles de qué es por múltiplo, pero realmente es esto lo que se repite. Y acá vuelve lo mismo, amarillo, negro, amarillo, dos negros. ¿Sí ve? Estamos repitiendo perfectamente lo mismo. Acá igual, amarillo, negro, amarillo, dos negros. Entonces terminé con dos negros, tengo que empezar el aumento, pero con amarillo, para que me queden 5 motivos. 5 motivos es esta parejita, una parejita, dos, o un trío, porque realmente es amarillo, negro, amarillo. Entonces un trío, 2, 3, 4 y 5. Me falta el último para completar el diseño. Acabo de hacer un punto negro, ahí voy a hacer el aumento con amarillo y vuelvo a hacer un negro y el aumento con amarillo. Con amarillo, acá un aumento con amarillo y me queda un solo punto negro, que realmente ese punto negro es de la vuelta que acabo de empezar. Recuerdan que empecé un aumento negro amarillo, pero yo lo voy a utilizar para hacer los dos puntos negros ahí. Entonces doy por terminada mi vuelta en este punto negro con un aumento negro. Realmente ahí hago este aumento para poder complementar y no hacer 13 puntos al empezar, sino 12. Ya con eso es suficiente. Entonces también me quedó esta secuencia: amarillo, negro, amarillo, dos negros, que en este caso lo hice como aumento. Voy a empezar la siguiente vuelta y dice que sigue amarillo o verde, bueno, amarillo. Acá en este amarillo doy por hecho que es donde yo voy a empezar. Mejor dicho, les muestro cómo va la tercera vuelta. Acabo de hacer la segunda vuelta de aumentos. Toda quedó en aumentos y nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5 parejitas separadas por dos negros, dos negros, dos negros, dos negros y acá dos negros. Vamos con la tercera vuelta. Bueno, ya di la vuelta y me quedaron mis 5 motivos: 1, 2, 3, 4 y 5. Sé que están los 5 porque ahí se ven perfectamente. Y vamos a empezar a hacer aumentos, pero sobre este verde, no sobre los negros. Los negros hice 2, se quedan 2, donde hice 1 se queda 1. Acá donde tengo un verde o un amarillo, no sé cómo se ve ahí en la pantalla, ahí voy a hacer los aumentos. Acá tengo un negro, hago un negro. El que sigue es, dejémoslo amarillo, creo que ustedes lo ven amarillo. Sigue amarillo, entonces hago 2 amarillos en ese punto para que esos sean mis aumentos. Acá tengo 2 negros, hago los 2 negros. Eso es todo lo que vamos a hacer en la segunda vuelta con motivo. ¿Listo? Doy toda la vuelta y les enseño. Bueno, ya di la vuelta, es la segunda con el diseño. Me quedaron 2 verdes, donde estaban los negros quedaron, si habían 2, 2, y donde hay 1 quedó 1. Ese no hice aumento. Y acá vuelvo a hacer aumento, pero lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer un amarillo y ahí donde acabo de hacer ese amarillo voy a hacer un negro y vuelvo a hacer un amarillo, pero el amarillo lo hago en el punto que sigue. Ahora voy a hacer los negros. Hay un negro, hago un solo punto negro y donde están los dos hago 2 puntos negros. Acá vuelvo a hacer aumento, un amarillo. Y ahí donde acabo de hacer el amarillo hago el negro y el punto que sigue es amarillo, lo hago con amarillo y llegué a los 2 puntos negros, hago 2 puntos negros, uno en cada punto.
De esta forma voy a dar la vuelta y así va quedando mi motivo. Doy toda la vuelta para que en el centro de los amarillos quede ese negro y ya les muestro. Bueno, ya di la vuelta. Mire, quedaron todos los verdes con un centro negro. Ahora vamos a hacerlo, pero de esta forma. Vamos a hacer el aumento en los negros y simplemente vamos a hacer 2 negros en uno acá, para que en la siguiente vuelta podamos meter el punto que lleva verde, este punto. Entonces estoy haciendo estos 2 negros para en la siguiente vuelta poder meter este punto. Eso es lo que estoy haciendo y voy a hacer el punto negro. En el que sigue hago el que es amarillo, lo hago amarillo. Acá en el centro tiene que tener muy claro que es en el centro de los verdes donde del amarillo, perdón, que se ve es amarillo en la cámara, donde estoy haciendo los aumentos. Donde es negro hago los 2 negros, donde es un solo negro hago uno. Solo en el centro de los amarillos estoy haciendo aumentos. Así doy toda la vuelta, ya me quedan 2 negros, un amarillo, 2 negros, un amarillo, un negro, un amarillo, 2 negros, un amarillo y nuevamente 2 negros. De esta forma tienen que dar toda la vuelta y ya nos vemos. Bueno, ya terminé la vuelta y ahora sí vamos a meter el punto verde, pero voy a hacer acá primero el amarillo. Ay, se me olvida que es amarillo, es que yo acá lo veo verde. Bueno, terminé con 2 negros, hago el amarillo. Acá para hacer ese punto voy a hacer un punto negro, lo termino teniendo así terminado mi punto. Simplemente hago un medio punto con el amarillo, lo termino con negro y en el que sigue lo hago negro. Entonces si hice aumento, les voy a mostrar acá con el otro para que les quede claro. En las orillas sigue quedando el verde porque necesito que siga esa línea, que no se pierda. Y acá vuelvo a hacerlo. Entonces termino este amarillo con negro, hago un negro dentro de uno de los 2 negros, lo termino con negro y voy a hacer como punto de aumento ahí donde acabo de hacer el negro, un medio punto amarillo. Es un medio punto, es porque tengo el negro y tengo el amarillo, lo termino con negro y hago en ese siguiente punto un punto negro. Eso es todo. De esa forma quedan ya mis puntos hechos y puedo avanzar. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros motivos para que nos quede ese punto amarillo ahí en el centro, que en este se notan menos. Mire, queda ahí el puntito amarillo. Ese es el que estamos haciendo. Así avanzamos para terminarlo y empezar a unir las piezas. Bueno, ya terminé esa vuelta donde metimos el amarillito en el centro. Y voy a terminar acá con los 2 negros para que quede completo. Ahí ya está, miren, todos tienen un puntito. Realmente no se nota mucho, pero sí al terminar el diseño se ve muy hermoso. Ese punto algo de luz le da, entonces sí es muy importante ponerlo. Y vamos a seguir. Ya acá voy a hacer corrido. Por eso no había hecho porque voy a hacer un punto amarillo en el centro de los 2. Vea la línea que nace desde acá de 2 puntos negros. Ya la voy a cortar con un amarillo normal, un punto amarillo común y corriente, y voy a hacer 2 puntos negros, uno sobre negro, uno sobre amarillo, porque ya voy a tapar este primer pétalo, ya lo voy a formar con estos 3 amarillos para que se arme mi primer petalito. Acá vuelvo con negro, pero acá voy a hacer 3 negros, uno sobre amarillo, uno sobre negro y uno sobre amarillo. Acá no estoy haciendo aumento, solo hice este punto de aumento.
Este del que queda en medio del motivo, que es la línea de negros de un solo punto negro, en ese no estoy haciendo aumentos. Hice 3 puntos porque hice uno sobre amarillo, uno sobre negro y el otro sobre el otro amarillo, para que este amarillo me alcance a quedar corrido y forme el pétalo. Me queda un amarillo libre, ahí empiezo un negro sobre amarillo, el otro sobre negro, y acá vuelvo a hacer el aumento. Este aumento va con amarillo, pero va solo en la línea que lleva los 2 negros. Miren, la que nace desde acá con 2 negros, ahí es el único que hago aumento. Esta línea que lleva un solo punto negro, no. Y mire, ya quedó nuestros pétalos cerrados. Así vamos a cerrar todos los pétalos, terminamos la vuelta y ya les enseño. Ya terminé la vuelta y mire lo hermoso que se ven ya mis pétalos. Pero vamos a continuar, no lo vamos a dejar ahí. Y seguimos acá. Terminé los 3 amarillos, así como está acá. Y acá voy a hacer un negro sobre amarillo. Y acá voy a aumentar este a... Necesito que me siga planito. Entonces, como quiero que me quede planito, voy a hacer estos aumentos. Entonces, acá sí voy a hacer aumento y voy a hacer aumentos de... Acá hay uno de 1, de 2, de 2, de 2, de 1. Entonces voy a hacer aumento. Entonces voy a hacer aumento de 2. Pero bueno, termino acá con negro, solo hago un negro. Voy a hacer un amarillo sobre el negro que me queda libre. En este amarillo que tengo voy a hacer 2 negros, que este será mi aumento. Acá hago un amarillo en el que sigue, y acá me queda para hacer 2 negros, uno sobre negro, uno sobre amarillo. Acá no me quedó porque es donde empiezo, donde termino la vuelta, pero no importa, no pasa nada. Acá entonces ya vamos a hacer encima de los 3 amarillos que me quedó en la vuelta anterior, un solo amarillo para hacer la puntita de mi pétalo. Y voy a hacer 2 negros, un amarillo acá en el centro de los 3 negros que tenía en la vuelta anterior. Ese amarillo no me queda como aumento, ese sí me quedó normal. Hago 2 negros, uno sobre negro, uno sobre amarillo, y acá vuelvo a hacer el punto amarillo del centro de mi hojita. Y acá sí me queda para hacer los 2 negros, uno sobre amarillo, uno sobre negro. Me queda un negro libre y ahí hago amarillo. Encima del amarillo que tengo voy a hacer el aumento de 2 puntos negros sobre el amarillo, para que sea mi punto de aumento, porque aún no quiero que se cierre, y hago un punto amarillo. Y ya para empezar nuevamente el diseño vuelvo a hacer los 2 negros, que es uno sobre negro, uno sobre amarillo. Mire, así tiene que quedar. Acá recuerden que estoy haciendo el aumento, pero en la línea que va un solo punto negro, que es esta, solo acabo de meter un amarillo, porque como esta es solo un punto, entonces no me daba en la vuelta anterior. Pero no pasa nada, no se va a notar, no se preocupen, que así hice esta, y eso es lo que le hace el diseño tan lindo, que sea parejita, que este sea un motivo, este otro, otro y otro. Voy a dar la vuelta y les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedó, ya se ve bien la puntita de nuestra hermosa flor. Y acá seguimos. Voy a hacer un negro sobre negro, y acá voy a hacer 2 amarillos, uno sobre el negro que tengo libre y el otro sobre el amarillo que tengo ahí libre. ¿Listo? Y vamos a hacer aumentos igual acá en el centro de los negros. A ver, sí, ahí en el centro de los negros va el aumento. Entonces no me quedan 2 como tenía en la vuelta anterior, ya me quedaron 3. Y hago lo mismo acá. Voy a hacer punto amarillo sobre amarillo, punto amarillo sobre negro, y este bracito ya lo voy a tapar, esta florecita, perdón, este pétalo, con 3 negros, que son
uno sobre negro, uno sobre amarillo, uno sobre negro. Y acá voy a poner el primer negro en el centro de los amarillos. Ahí no voy a colocar sino uno, porque hasta ahí va plana. Entonces si está plana no necesito hacer tantos aumentos. Acá estoy checando el que ya hice y de hecho tiene que quedar igual. Y acá me muestra que tiene solo un amarillo en el centro y quedó planito. Entonces este también se me va a sostener planito si hago solo un negrito dentro de los amarillos. Y acá sí me da, ya les muestro dónde estoy haciendo los aumentos porque no quiero embolatarlos, perderlos. Acá los 3 negros, miren, acá encima del pétalo donde se cerró quedan 3 negros. El que queda en el medio donde está la línea negra de un solo punto es donde acabo de hacer un solo punto negro sin aumento. El que queda sobre la línea de los 2 negros es donde estoy haciendo aumento. Ahí acabo de hacer mi aumento. Acá voy a volver a repetir mi aumento. Voy a hacer un amarillo sobre negro, un amarillo sobre amarillo y acá vuelvo a hacer aumento. Que tenía 2 puntos, pues acá ya me quedarán 3 con el aumento que acabo de hacer. Y voy a continuar así, que me quede así, igualito como está este, me tienen que quedar todos. Yo lo voy a terminar y ya les muestro porque estamos creo que a 3 vueltas de terminar. Bueno, ya se ve perfectamente mi flor. Se ve preciosa, me encanta. Y vamos a seguir con los aumentos acá en este punto negro. Les voy a enseñar. Acá voy a hacer 2 amarillos. No los hago corridos porque ya no me quedarían 3 acá. Entonces ya no queda todo igual. Así que no importa. Hago 2 amarillos sobre amarillo cada uno. Voy a hacer el aumento acá en los negros. Busco el centro de los negros. Hago un aumento porque no quiero que se recoja y acá sí hago un negro sobre amarillo porque acá sí ya voy a correrlos, estos 2 amarillos, uno sobre amarillo, uno sobre negro, para que me quede un solo punto negro. Y voy a hacer 2 amarillos, uno sobre negro, uno sobre amarillo, y voy a hacer aumento acá. En esta vuelta si hago aumento en este negro, hago 2 puntos negros porque no quiero que se cierre. Quiero que siga esa flor plana. Quiero que siga súper plana para que nos quede lindo el diseño. Un solo negro. Acá sí me queda corrido un amarillo sobre negro, un amarillo sobre amarillo. Y empiezo con los negros sobre amarillo. Ubico el centro, no necesito contar, simplemente ubico que está el centro de los negros, hago ahí mi aumento y continúo. Así ya me tiene que quedar en esta vuelta. Al hacer aumento acá, acá y acá, va a quedar nuevamente bien plana. Igual está plano, pero pues se recoge muy poquitico, o sea, así está perfecto, no pasa nada, porque al hacer estos aumentos vuelve a quedar totalmente planito. Voy a terminar la vuelta, se las enseño, que mire, si se dan cuenta estoy terminando estas puntas, entonces nos faltan 2 vueltas y terminamos. Así lo voy a dejar para ya unir las 2 partes. Me gustó mucho, así que continuamos. Se ve hermosa, me encanta. Al terminarla se ve un poco diferente, pero ese es el chiste. Igual si quisiéramos seguir haciéndole cositas verdes acá quedaría bien, pero quiero es como cortar un poquito el amarillo. Entonces acá vamos a hacer nuevamente aumentos, pero acá ya vamos a hacer 2 aumentos. Les muestro, quedó toda terminada, la puntica de negro quedó cerrada, y acá en este último amarillo que voy a hacer primer negro, hago el primer aumento, 2 puntos negros ahí. Y voy a seguir haciendo los puntos negros, todos. Acá. Y acá, en el primer amarillo, hago nuevamente 2 puntos negros, para que los aumentos ya me queden abiertos y no me queden tan juntos. Acá hago 3 amarillos para tapar el negro.
y voy a hacer estos negros. También hago aumento, pero acá sí todavía hago el aumento en el centro. Tengo muy pocos negros, entonces alcanzo a hacer perfectamente el aumento, un solo aumento, y que me quede en el centro. Y vuelvo a hacer los 3 amarillos, uno sobre amarillo, uno sobre negro, uno sobre amarillo, y vuelvo a empezar con los negros, y el primero que hago es punto de aumento, así, y así voy a continuar, y acá el último también lo hago en punto de aumento. Miren, para que ya se forme bien mi bracito con verde, que es este. En la siguiente vuelta ya lo terminamos. Bueno, ya terminé esta vuelta, nos falta una y terminamos todo. Les voy a enseñar, ya en esta vuelta sí vamos a hacer aumentos, porque si no lo hacemos se nos puede cerrar, entonces sí lo voy a hacer, pero lo voy a ubicar en el centro de los puntos negros. No necesariamente debemos de contar, simplemente creo que ese es el centro de los negros, ahí hago mi aumento. Continúo tejiendo los puntos negros. Voy a terminar acá con un negro sobre amarillo y voy a hacer un solo punto amarillo. Y vuelvo con los negros. Hago lo mismo en esta parte. Ubico el centro, no me importa cuál pueda ser el centro, creo que es este. Aquí hago mi aumento. Eso es todo lo que voy a hacer en esta vuelta. Ya para terminar, aquí vuelvo a cambiar el hilo por el amarillo para que me quede la punta de el pétalo de mi flor, y sigo con los negros. Solamente me va a quedar un aumento en los negros, entonces me queda un aumento acá, un aumento acá, vuelvo a repetir el aumento acá, luego acá, así, solo ahí, y acá me queda ya la puntita del verde para tener este resultado y empezar ya a unirlos. Bueno, ya terminé, ya tenemos los dos listos, perfectamente iguales, y ahora vamos a unir las piezas. Yo no voy a cortar el hilo, esto es opcional. Si a ustedes no les gusta así combinado como lo voy a hacer yo, lo pueden dejar de un solo color. De hecho, yo lo voy a hacer, y si veo que no me gusta, queda muy extravagante, pues lo hago solo negro, pero les voy a enseñar cómo se puede hacer si lo quieren combinado. Terminé con el punto verde, voy a hacer un amarillo, perdón, voy a hacer uno negro y voy a dejar acá el amarillo, no lo corto. Voy a hacer 20 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Ya tengo mis 20 cadenetas. Simplemente a la misma altura de este, que es el punto amarillo, y al lado está negro, voy a unirme acá. Entonces tienen que quedar derecho, derecho. Entonces revés con revés, y voy a ubicarme acá en el punto negro que está después de un amarillo. Simplemente paso la pestañita de esta forma y voy a hacer puntos bajos, pero antes de devolverme voy al siguiente punto, mírelo, lo agarro acá por el revés, el gancho, saco esa misma pestañita sin hacer punto y voy a hacer puntos bajos. Si hice 20 cadenetas, tengo que hacer 20 puntos. Si ustedes hacen más cadenetas, menos cadenetas, la cantidad de cadenetas que tengan, esa cantidad de puntos tienen que hacer. Listo, quedando esto claro, sencillo, hago todo esto en puntos bajos. Bueno, ya llegué acá haciendo puntos bajos y ya me agarro de la cadena que sigue. No me salto ninguna, nada, para nada, no me voy a saltar ninguna, me agarro de esa. Y como voy a hacer esta vuelta con verde, recuerden que tengo dos colores, entonces voy a combinar este verde, agarro acá el verde. Entonces puedo hacer lo siguiente, terminar este punto con verde, tengo que pasarlo acá, porque de hecho voy a trabajar en el siguiente punto, mire, en la siguiente cadeneta, lo saco por acá,
ahí ya me queda el negro para la siguiente vuelta. Y teniéndolo así por detrás, vamos a empezar a hacer los puntos bajos. Los puede agarrar de la pestañita de atrás, de esta pestañita de atrás, para que se vea más bonito. Y ya de regreso les muestro de qué lado de la pestaña lo vamos a agarrar. ¿Listo? Pero en esta vuelta lo podemos agarrar de la pestañita de atrás. Mira, solamente acá, la primera que está acá, esta primera, de ahí me agarro. Voy a hacer lo mismo, la misma cantidad de puntos, y ya les muestro acá cómo me agarro. Bueno, ya llegué acá. Esta vuelta, si se dan cuenta, la hice por la parte de atrás. Termino acá mi punto y voy a hacer un punto, pero agarrándome lo mismo de la pestañita de atrás. Aquí puedo hacer el punto deslizado, giro mi trabajo, quedo al derecho, pero voy a dejar este hilo atrás. Este hilo sí lo voy a dejar por detrás, este verde, y voy a pasar acá en la pestañita que sigue, porque no nos vamos a saltar ninguno. En el orden que sigue vamos a sacar este hilo. Mire, ahí lo acabo de sacar, este quedó detrás, y voy a hacer otra vuelta, porque me tengo que volver hasta acá donde está el negro para poder hacer la vuelta negra. Pero esta vuelta la voy a hacer agarrándome de acá, del medio. Mire, queda el caminito de cadenitas, entonces me agarro de ahí para que esto se forme como un pequeño relieve. Yo lo llamo acordeón, pero para que se forme ese acordeón tengo que agarrarlo de ahí, de acá, del centro, que es la vuelta que hago de regreso. Entonces hice la vuelta para venir, ahora estoy haciendo la vuelta de regreso para encontrar el negro, y la siguiente vuelta hacerla con negro. Eso es todo. De esta forma lo vamos a unir. Ya les muestro cómo recupero el negro para que ustedes sepan y hagan lo mismo. Ya ustedes lo repiten la cantidad de veces que quieran. Yo igual lo termino, les enseño cómo queda el mío, les muestro qué tanto le hice de este acordeón, y ustedes con eso se van a guiar para hacer el de ustedes. ¿Listo? Va a quedar precioso. O sea, me encanta la combinación de colores. De pronto es bastante brillante, pero ustedes lo pueden combinar con naranja, con tantos colores, que no tiene que ser preciso este amarillo. Yo lo hago por dos razones. Primera, este tutorial es para enseñarles a ustedes cómo puedo trabajar dos hilos 100% diferentes, que realmente son 100% diferentes, o sea, totalmente diferente el uno del otro. Cómo puedo trabajarlos en un mismo proyecto sin que me afecte. O sea, ni el uno ni el otro afecta para nada. Entonces es mi forma de explicarles a ustedes esta parte. Este punto lo voy a hacer deslizado. Acá ya recuperé el negro, mírelo, él está acá abajo. Simplemente voy a hacer un punto deslizado. Ven la pestañita que sigue, no me salto ninguna, ni repito punto tampoco. Voy a hacer este punto deslizado, paso el verde para atrás, y este lo voy a recuperar porque ya voy a trabajar por detrás en la pestañita que sigue, pero agarrándola acá por el revés. Mire, me traigo este, que es el hilo con el que voy a trabajar, para empezar a tejer por este lado. Y hago lo mismo que hice con el negro. Simplemente una pestañita de la de atrás. Mire, es esta de la de atrás, la primera pestañita. Vea, yo paso la aguja acá y ella sale por el centro de las cadenetas que tengo. Así voy a dar toda la vuelta. Así. Igual, yo lo voy a hacer así porque quiero que quede en acordeón y se vea este. Si yo quisiera llevarme el hilo negro, lo puedo hacer. O sea, si ustedes dicen solo quiero una vuelta, una vuelta, una vuelta, también les voy a dar la opción. Entonces yo digo, no, yo quiero llevarme el hilo verde, porque quiero de allá para acá hacerlo con el verde. También les doy esa opción. Entonces acá estamos guardando el verde para cuando yo me regrese, ya no me voy a regresar con negro. Me regreso con el verde y me va a quedar una vuelta y una vuelta. Yo le doy todas las opciones porque quiero que ustedes aprendan mucho, que con estos cursos realmente valoren ustedes
lo que pagaron por el curso, que no digan o no sientan que aprendieron poco para hacer un curso de paga. Yo quiero que queden satisfechos, 100% satisfechos, que realmente ustedes sientan que vale la pena, porque son cursos que nunca voy a terminar de enseñarles. Realmente siempre hay cositas nuevas para aprender en el crochet y más en este mundo del tejido guayú, pero quiero que ustedes estén satisfechos, que digan valió la pena aprenderlo, valió la pena esa clase, aprendí, y que se les quede poco a poco ese conocimiento. Ya estoy llegando acá, traigo mi hilo negro, verde guardado. Entonces me voy a devolver con verde. Ya no me devuelvo con negro como hice con el verde, que llegué y volví. No, esta es otra forma. Ya si ustedes quieren esta, de hecho esta me gusta mucho. Es posible que el mío lo vaya a terminar así. Entonces termino acá. A ver, guardando el verde. Me falta uno más. Acá terminé y puedo hacer un punto deslizado. Recuerda, agarrándome la pestañita, hago mi punto deslizado, giro mi trabajo. Miren lo hermoso. De hecho ya voy a quedar por el derecho. Entonces si yo no quiero devolverme con negro, acá les voy a mostrar, me tengo que hacer el punto deslizado pero con verde. Entonces paso acá, hago el punto deslizado con verde, mire acá, giro mi trabajo, voy a dejar ya el negro atrás, y aquí mire, en la pestañita que sigue no me salto ninguna, simplemente voy a pasar este hilo, ahí lo pasé. Ya estando así, ya sé que me puedo devolver. Ahora sí paso el negro para el frente y voy a empezar a hacer los puntos bajos. Si quiero que me quede con relieve como acordeón, entonces voy a meter la aguja acá por el centro del que ya tengo. Venga, justo un poquito este punto, que no quiero que quede tan suelto, y empiezo a hacer los puntos bajos. Pero acá, por este caminito de pestañitas que me queda, meto la aguja por el centro, mire, para agarrar ese nomás. Eso es todo. Eso es todo, y así me devuelvo. Cuando llega ya hago lo mismo, el cambio de hilo negro, de verde a negro, y hago la misma situación. Entonces me quedaría uno negro, uno verde, uno negro, uno verde. Y si quiere que le queden 2 y 2, pues ya lo hacen como esta, que fue la primera que les enseñé. Yo voy a avanzar y ya les muestro cómo queda el mío para que ustedes también puedan avanzar. Bueno, yo ya estoy terminando, avancé muchísimo, no he hecho nada diferente a lo que les enseñé. Bueno, seguimos. Ya les voy a enseñar cómo le vamos a colocar las cargaderas, pero quiero enseñarles cómo les voy a colocar imán. Yo le voy a colocar este imancito así. Realmente si ustedes quieren ponerle tapa pueden hacerlo, pero a mí me gusta con el imancito porque no quiero que se pierda mi diseño. Así, simplemente, y como es una bolsa pequeña, ya más adelante les enseñaré diseños que yo haga con tapita, para que ustedes ya miren si les gusta o no les gusta la idea con tapita, pero es con tiempo. Realmente yo hago piezas únicas porque me piden esa pieza, entonces no me comprometo a que muy pronto les haré varias piezas como estas, pero sí, si más adelante la hago con tapita también se las enseño. Bueno, entonces como le voy a colocar imán y obvio no se puede ver el imán por acá, les voy a enseñar la forma que yo lo hice. Yo les enseño de esta forma porque así lo hago yo. Si ustedes tienen otra forma de hacerlo, perfecto. Yo les enseño lo que yo hago en mis trabajos. Si les funciona, excelente. Igual, si ustedes tienen una forma que realmente es la que mejor les queda, no duden en hacerlo. Está bien que aprendan cosas nuevas, pero también está perfecto que ustedes hagan lo que les funciona a ustedes. Voy a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago 6 por el tamaño de mi imán. Yo estoy usando este imán. No sé la referencia de este imán, no sé qué tan grande sea. Mire acá, no sé, dice tiene una numeración, pero no sabría decirles qué tan grande es. Bueno, en todo caso no es el más pequeñito,
Debe ser el mediano, porque no es el más pequeñito y tampoco como que el más grande, no tengo para compararlo, entonces debe ser el mediano, debe ser un imán mediano. Entonces para ese imán con 6 cadenetas me queda perfecto. Ya lo sé porque ya coloqué la primera parte y eso fue lo que hice. Entonces tengo 6 cadenetas. Les voy a mostrar. Es un proyecto muy pequeñito, pero igual sí quiero mostrarles bien. Miren, acá tengo la cadeneta 6S. Listo. Tengo 6 cadenetas. Hago una de subida, pero acá en la cadeneta 6 es donde empiezo. Por eso lo marqué para que usted me entienda bien. Acabo de hacer una cadeneta más, pero esa me va a servir para de subida. Y acá donde tengo la cadeneta 6, hago el primer punto bajo. Y voy a hacer los 6 puntos bajos. Ya quito este que era solo para que ustedes vieran. Y hago 6 puntos bajos. Los pueden contar. Y si no los cuentan, traten de que el borde quede igual parejito. Que por nada del mundo se les vaya a recoger. Una cadeneta de subida. Giro mi trabajo. Siempre hago cadeneta de subida y siempre giro mi trabajo. Ya habiendo girado mi trabajo y la cadeneta de subida, acá miren, me voy a agarrar de la pestañita. Podemos, este trabajo realmente lo podemos hacer agarrándonos de la pestañita, agarrándonos del centro o simplemente agarrando todo el punto. No hay ningún inconveniente, cualquiera de las dos lo pueden hacer ustedes. Yo lo hago de esta forma, de agarrarme la pestañita, porque siento que me queda muy planito. Pero entonces yo me agarro la pestañita por este lado, vea, por la parte de atrás, paso la aguja sale por el medio de las cadeneticas que forman el borde de los puntos bajos, porque siento que me alarga el punto. Siento que de una forma u otra me queda más larguito este punto. Hago hasta el último. Si ustedes no lo reconocen, pueden contarlo y ya saben que si tienen 6, pues les tiene que quedar 6. Y aquí en esta vuelta hago lo mismo, la pestañita de atrás. Y yo siento que esta forma de tejer hace que el punto quede largo, que no quede en forma de resorte. Porque esa es la otra, que tampoco quede en forma de resorte porque queda muy gruesa la pieza. Y tampoco quiero que se ponga gruesa la pieza, ya que es simplemente para poner el imán, para que no se vea por detrás, para que no... Sí, para que estas patitas, si yo pongo el imán así como está, venga, les explico. Mire, esto va a pasar, vea, va a salir la patica acá y va a salir la patica acá para poder pasar. Mire, vea, eso. Entonces yo no quiero esto porque me afearía muchísimo mi precioso trabajo. Si yo coloco el imán acá al frente, pues obvio tendría que agrandar esta parte para que la otra pegue acá. Tampoco quiero. Entonces se los explico, es porque alguien me decía, bueno, ¿y por qué lo hace así? Porque es la forma que yo encontré para que se me vea bonito y para que me quede con imán. No quiero botón, no quiero ganchito, no quiero un cordón, quiero un imán que lo sostenga ahí, simplemente que haga esto. Entonces por eso es. Qué pena que les explique de esa forma, pero ya alguien había tenido la duda, entonces yo quiero es eso, que en parte responder esas dudas. Bueno, acá termino. Este parchecito, yo lo llamo parchecito, es el tamaño del imán que usted tenga. Esa es la otra parte. Si yo tuviese un imán más pequeño, pues no tengo que hacer tanto. Si tuviese uno más grande, pues tendría que hacer más cadenetas para que me quede más grande. Mire, yo lo puedo medir, mire, y siento que ahí queda bien. Vea, me sale un poquito acá, me sale un poquito acá y me sale un poquito acá. He hecho 3 vueltas y siento que se ve bien. Entonces yo creo que así está bien. ¿Por qué tiene que salirme un poquito acá? Porque yo necesito estas pestañitas, que estas son las que van agarradas a la bolsa. Entonces yo creo que con este cuadrito me defiendo perfectamente. Voy a terminar acá. No necesito rematar, simplemente dejo un hilo largo. Sí necesito dejar por lo menos de 20 a 30 centímetros para pegarlo, para coserlo. Y voy a poner el imán de una vez. Eso es diciendo y haciendo. Mire, yo ubico en el centro y busco que salgan las paticas. Mire, que salga esta patica, busco que salga esta patica, busco que quede centrado, que para todos los bordes me quede del parchecito que acabo de hacer.
Sí, me queda para acá, me queda para allá. En este queda muy poco, pero como que una aguja la voy a agarrar. Listo, ya teniéndolo así, le coloco este que es la tapita que me ayuda a que las paticas, digamos que le dé un poco de firmeza. Simplemente doblo las patas. Yo las doblo hacia afuera. Yo no les digo a ustedes que tiene que ser hacia afuera o tiene que ser hacia adentro. Es decisión de ustedes. Yo lo voy a hacer hacia afuera porque siento que me queda más resistente. No sé. Entonces yo les muestro cómo yo lo hago. Simplemente acá bajo esta patica. Y ahora bajo esta patica. Mire, eso es todo. Si usted cree que no le queda bien, lo puede sostener con uno acá y con el otro acá para que las paticas asienten perfectamente. Mire. Ahí, ya creo que quedó perfecto. Ahora vamos a pegarla a la bolsa, que esa es la otra parte que quería explicarles. Que yo la bolsa ya separé el centro donde van. ¿Qué hice yo para separarla? Conté desde acá hasta acá, desde acá, todo esto hasta acá, 10 puntos. En mi caso, si a ustedes le quedan 12, 15, no pasa nada. Y de acá hasta acá, otros 10 puntos. Entonces sé que estos puntos que tengo acá es el centro. Si yo hubiese dejado más desocupados, más puntos, ponle hasta acá, entonces tengo que contar eso mismo. Acá a mí me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que en mi caso aquí estuvieron perfectos. Yo voy a ocupar esta parte para pegarla. Entonces mire, si se dan cuenta, está muy bien esos 7 puntos que yo acabo de dejar en el centro. Entonces contando estos puntos acá y estos puntos acá, sé que estos 7 que yo necesito para mi parche están bien en el centro y me van a emparejar con este. Mire. Eso es lo que yo estoy buscando. Ya habiendo explicado esto, vamos a poner la aguja. Bueno, ya teniendo el parchecito listo, todo listo, ya lo ajusté acá, mire, quedó bien apretadito. Vamos a ubicarlo. Entonces, yo lo voy a ubicar acá. En el borde, yo no lo voy a ubicar ni tan al borde, mire, si se dan cuenta, ahí queda un pedacito. Mire, ahí queda un pedacito del borde, vea. Acá con la aguja les muestro que sí hay un pedacito, hay una pestañita aparte del borde. Venga, yo quito estos ganchos que realmente lo único que van a hacer es ya incomodarme. Y empiezo a coser. No voy a pasar la aguja hasta el otro lado, no, vea. Agarro una pestañita de acá. A ver, una pestañita de ahí, por eso lo hago con una aguja punta roma para que no me maltrate mi tejido. Mire, ajusto y una pestañita de acá del tejido negro del parche que acabo de hacer. Ahí. Ahora lo mismo, una pestañita de acá y una pestañita del parche que acabo de hacer. Una pestañita de acá y una pestañita de acá. Eso es todo. Una pestañita, puntadas cortas porque necesito que quede muy firme y bien apretadito. No necesito que quede para nada suelto, nada, tiene que quedar firme, muy bien ajustada la pieza. Solo que de la pestañita de atrás no es necesario agarrar todo el punto, mire, y lo hago con una aguja punta roma o punta o sin punta, como ustedes la conozcan, para que no maltrate mi tejido. Mire, y una de allá y uno de acá. Eso es todo. Uno de mi pieza, de mi bolsa. A ver, porque quiero agarrar la pestañita, no quiero acá, y uno de acá. Eso es todo. Así doy toda la vuelta al parchecito, aprovecho, escondo este hilito, vuelvo a llegar acá, remato el hilo, lo escondo para que quede como este. Mire lo bonito que se ve este. Se ve bien pulidito, bien puesto. Voy a hacer eso y ya quedará nuestra pieza lista. Mire lo hermoso, que esto es lo que yo quiero. Que se vea así mi hermosa pieza.
Y si se dan cuenta, vea, junta esta esquina con esta, esta con esta, esta con esta. Ahí queda perfectamente bien alineadito. Si se dan cuenta, quedó muy bien. Voy a terminar esto y por último les enseño cómo poner las tiras acá. Y ya, con esto quedó ya nuestra preciosa bolsa. Bueno, vamos ahora a colocar las chapitas. Mire, estas chapitas que de acá y sale la correíta que yo quiero para mi bolsita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Terminé acá por el lado derecho, me voy a devolver por el lado derecho. Por acá zafé el gancho, pero sé que separé 9 puntos. Yo separé contando de acá, de las orillas hacia el centro, y separé 9 puntos acá, 9 acá, y creo que me daba la chapita. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo. Según el tamaño de la chapita que ustedes tengan de esta villita, así mismo dejan. Si quieren dejar más, pueden dejar más. Si quieren dejar menos, pueden dejar menos. Pero si, a mí me gusta que quede apenas los puntos que necesito. Entonces, cuento de acá para acá. 6, 7, 8 y 9. Ahí, 9. De hecho, creo que son 8. Lo había marcado 9, pero ya midiéndolo bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, y 8. Entonces, yo había marcado, se me cayó el gancho, pero ya tenía claro cuál era el centro, entonces no pasa nada. Acá terminé por dentro, simplemente giro mi trabajo quedando al revés y voy a hacer puntos deslizados, pero voy a atravesar todo hasta allá. Porque quiero que me quede un semibordecito, algo bonito. Van 2, van 3, pero acá me salté un punto. Acá se me desbarató en algún momento porque yo había subido un poco más. ¿Recuerdan que hacemos puntos deslizados acá? Pues acá como que se me desbarató uno, porque yo quedaba un punto antes del verde. Mire, un punto antes de ese verde quedo. Y voy a hacer puntos deslizados. Recuerden que los puntos deslizados que hice acá no los cuento para hacer puntos deslizados, porque eso hace parte de los que hago de la vuelta anterior. Entonces acá simplemente punto deslizado, 2, 3, 4, a ver, ¿se está viendo bien? Sí. 5, 6, y ya había dicho que eran 7 nomás. Entonces este es el punto 7. Este punto 7 aún yo no lo voy a hacer deslizado. Sé que este es el punto 7, mido mi chapita y sé que queda perfecto. Entonces este punto 7 lo voy a hacer, pero en punto bajo. Mire, así. Simplemente meto acá la chapita, mire, paso hasta allá, la villita, como ustedes la conozcan, y hago punto bajo. En el que sigue hago punto bajo, y así todos, mire, atravesando hasta allá para que quede agarradito con puntos bajos. Hasta acá recuerde que había hecho puntos deslizados. Voy a hacer la cantidad que crea necesaria, pero voy a confirmar acá que sí sean 7. Entonces hago otro más. Mire, ya casi está, igual lo puedo correr y cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces alcanzo a hacer 2 puntos bajos más. Mire, agarrándome de esta villita y uno más. Voy a contar cuántos hice yo en total. Puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hice 7 puntos deslizados acá, 7 puntos me quedan acá y 7 puntos bajos acabo de hacer. ¿Listo? Ahí. Y me voy haciendo puntos deslizados. Voy a continuar agarrando todo el punto. Mira, atravieso hasta el otro lado. A ver si les estoy mostrando bien. Hasta el otro lado. Y puntos deslizados. Lo estoy haciendo un poco ajustados. No los estoy haciendo suelto porque de hecho quiero que esta parte pequeña un poquito más durita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá recuerde que al lado de allá quedamos un punto antes del verde. Acá también quedo un punto antes del verde, los 2 punticos deslizados que hago para el borde.
Mire, y me recogió un poquito, no es mucho lo que recoge, pero sí me sirve ese poquito que recoge. Mire, aquí queda mi chapita, ahí ya quedó, que de ahí van a hacer la cargadera o la tira que yo le haga. Me gusta que quede así, de esta forma, y se recoge un poquito, entonces también me va a dar un toquecito bonito. Mire, así va a quedar. Yo voy a hacer puntos deslizados todo este borde, llego acá, hago lo mismo con la chapa, hago puntos deslizados hasta este borde, remato, escondo mi hilo ahí y le voy a hacer la correíta. Eso es todo, niñas. Esa es la forma de terminarlo, pero acá en el borde sí me voy a meter agarrando la pestañita. Mire, acá la pestañita y hago mi punto deslizado. Si ustedes le quieren hacer un bordecito bonito, una puntada bonita, no pasa nada. Si le quieren hacer alguna puntadita, por ejemplo, moritas, yo le llamo moritas a esto, que es hacer una cadeneta, un punto medio alto, que es sacando, haciendo lazada, sacando las 3, eso es para mí un punto medio alto, y contamos 3 y los separamos. Mire, como moritas así, cadeneta, enhebramos o hacemos lazada y pasamos todos los puntos, contamos 1, 2 y en el tercero punto bajo puede ser. Mire, quedan moritas también. Mire que me gustó, no quería hacerlo así, pero ya acá con ustedes me doy cuenta que se ve bonito. 1, 2, 3. Acá es donde está el parche, entonces está un poco durito, pero así, no, voy a hacer el punto bajo. Mire cómo se van viendo las moritas. Si se ve perfecto el negro, vuelvo a hacerle, vean, hago lazada, hago como si fuera a hacer un punto largo, pero lo paso total. Y cuento 1, 2 y en el tercero, punto bajo, cadeneta. Porque quedan unas moritas suavecitas, mire, queda un onduladito suavecito sin necesidad de que se vea muy demasiado el diseño. Entonces sí me gustó, sí lo voy a hacer así todo hasta acá. Aquí sí hago el punto bajo, coloco la chapita y acá termino también así haciendo las moritas. Igual si ustedes solo quieren hacer los puntos bajos, queda perfecto. Entonces voy a terminar y ya les enseño cómo vamos a hacer la correíta acá, que realmente va a ser muy sencilla. Es simplemente una tira de tengo la duda si puntos bajos o la hacemos en puntos tunecinos. Ustedes saben que amo los puntos tunecinos. Voy a decidir y ya les muestro. Bueno, ya teniendo así la chapita o villita puesta, voy a enseñarles cómo vamos a hacer la cargadera o la correa. Es muy sencillo, yo no les voy a complicar la vida porque no quiero hacerla de 2 colores. Recuerden que esto es lo que yo quiero que resalte en esta bolsita. Simplemente tenemos en mi caso 2 hilos. Si ustedes van a trabajar con un hilo de 2 milímetros, entonces solo un hilo. Y si quieren que la cargadera quede un poco más grueso, pueden añadir un hilo más. Simplemente en mi caso ya estoy terminando con el hilo que usé, entonces pueden ebanar y sacarlo para que quede 3 hebritas. ¿Listo? Yo voy a trabajar para explicarles a ustedes con 2 y voy a hacer puntos bajos. Mire, simplemente esto, meto la aguja acá por dentro de la villa, traigo y aprovecho y guardo el hilo o la colita que me quedó. Lo voy a hacer de 7 puntos porque es suficiente. Si ustedes creen que de 7 queda muy delgado, a mi parecer no queda tan delgado, me gusta mucho cómo queda. Mire, y no cede, que eso es lo que yo quiero mostrarle a ustedes, que no tienen que hacer la vuelta de seguridad al final porque no cede. Y como es una bolsa pequeña, no va a haber tanto peso como para decir, mire, lo que cede es muy poquito, realmente es nada. Entonces no es necesario que nos pongamos a hacerle la vuelta de seguridad. Pero para que no ceda, tiene un chiste y se los voy a explicar. Yo acá hice no sé cuántos, igual quiero mostrarles cómo lo estoy haciendo. Entonces hago cadeneta, giro mi trabajo y voy a trabajar por este lado. Siempre voy a girarlo. Entonces acá se ven perfectos los espacios, los huequitos. Paso la aguja hasta el otro lado. No voy a agarrar la pestañita, voy a agarrar todo el punto. Mire, en el medio de los puntos que acabo de hacer, paso mi aguja, atravieso hasta el otro lado. Mire,
y hago puntos bajos. Eso es todo. Si lo van a hacer de 7, siempre cuenten que tengan 7. No es tan difícil hacerlo sin contar, porque realmente se nota en el momento que usted gire y no haga la cantidad de puntos. Pero si algo le causa duda, simplemente aquí en el primero, a pesar de que hice una cadeneta para subir, ese no cuenta como punto. Este sería mi primer punto. 1, 2 y así. De esta forma voy a subir con los 7 puntos. Y al hacer este punto, agarrándome de todo el punto, esto me ayuda para que no ceda. Esta es la mejor forma. Les voy a enseñar con otro color. Creo que este verde está bien, pero lo voy a agarrar doble porque no quiero que les genere ninguna duda. Al hacerlo así, de agarrarme de todo el punto, simplemente esto lo voy a hacer para mostrarles a ustedes. No voy a esconder ni siquiera ese hilo. Mire, que atravieso todo hasta el otro lado. Vean, para que ustedes vean el cambio de color. Entonces, mire, atravieso todo y hago el punto bien ajustado. Si usted lo hace así, atravesando todo el punto y bien ajustado, no pasa nada, no va a ceder su fajón, su correíta, lo que usted haga no tiene por qué ceder. Mire, gira su trabajo nuevamente y acá se ven los espacios. Mire, acá iría el primer punto, acá el siguiente, acá el siguiente, acá el siguiente, atravesando la aguja toda. Mire, toda. Eso era lo que quería mostrarles. Quedando esto ya claro, avanzamos todo lo que quieran. Yo ya he avanzado mucho. Solo quería mostrarles cómo lo estoy haciendo. Acá, mire, yo ya avancé muchísimo. No cede, realmente si cede 2 centímetros es demasiado, cosa que no cede para nada, porque lo estoy haciendo primero muy ajustado con la aguja 1.75. Si usted tiene una aguja más grande y quiere que quede bien ajustado, busque una aguja un poquito más pequeña. Eso es lo primero. Y segundo, porque atravieso todos los puntos, mire, todos hasta allá. Paso todo, no me agarro de ninguna pestañita, no, paso todo el punto y hago punto bajo. Es un poco tardada por ser puntos bajos, pero así todo ya voy llegando al metro de largo. De hecho, yo voy a hacer, creo que metro 10, metro 15. Eso es todo. Voy a enseñarles ahora cómo la termino acá. A mí me falta un poco, pero les voy a enseñar a esta altura para que ya ustedes sepan cómo queda, y ya ustedes igual hacen el largo que quieran. Bueno, ya para pegarla es muy sencillo. Simplemente termino acá mi último punto bajo. A ver, giro mi trabajo, hago cadeneta primero. Ahora sí, giro mi trabajo y voy a hacer los puntos bajos, pero agarrándome de la hebilla. Miren, eso es todo. Ahí. Entonces paso el punto todo agarrando la hebilla, la chapita, y eso es todo. Si tengo 6, 7, 8 o la cantidad de puntos que usted haya decidido para su correíta, eso es todo lo que tiene que hacer hasta terminarla. Hasta ahí. Puede hacer una cadenita corta y esconde el hilo, y así le va a quedar igual que está esta. Eso es todo para su preciosa bolsa. Y así ya quedará nuestra bolsita terminada, muy hermosa. De hecho, me encanta cómo se ve, está perfecta. Me encantó. Esto ya es todo. Acá terminamos. Los invito, si les gustó este hermoso tutorial, una manito arriba, suscríbanse a mi canal, compartan el contenido. Les agradezco mucho los comentarios y nos vemos pronto en un tutorial nuevo.